Jesús. Hoy les vamos a presentar el proceso isobárico. ¿Quién fue Jack Charles y cuáles fueron sus contribuciones en el planeta? Charles, en 1783, construyó el primer globo de hidrógeno. Introdujo mejoras en los globos como válvula de descenso y una cesta de mimbre para los tripulantes. Mejoró el heliostato de Gravesde y el arómetro o densímetro de Fahrenheit. Fue un inventor francés Y científico también. Oh my God. Fíjense. El proceso isobárico es un proceso termodinámico en el que la presión se mantiene constante. ¿Quién creó el proceso isobárico? Se rige por la ley del científico e inventor francés Jacques Charles. ¿En qué situaciones se utiliza la ley de Charles? Proporcionan una explicación de cómo funcionan los globos aerostáticos. ¿Con cuáles materiales funciona la ley de Charles? Según la ley de Charles, si un globo se llena con gas caliente, su volumen debe expandirse. El globo ocupa un volumen mayor con el mismo peso que el aire circundante. La densidad es menor que el aire frío y en consecuencia el globo comienza a elevarse. Con el pelo así. ¿Para qué sirve el proceso isobárico? Es un método de compresión en la cual la temperatura y el volumen varían mientras que la presión se mantiene constante. ¿Cómo está clasificada la ley de Charles? La ley de Charles y Gay-Lussac es una de las leyes de los gases ideales. Relaciona el volumen y la temperatura de una cierta cantidad de gas ideal. ¿Cómo se muestra físicamente la ley de Charles? Un ejemplo de la aplicación de la ley de Charles es cuando hervimos leche. Al aumentar la temperatura sube el volumen, pero la presión es la misma. Por eso tenemos que tener cuidado al hervirla porque se le puede derramar. ¿Cuál es la fórmula de la ley de Charles? La ley de Charles es una de las más importantes leyes acerca del comportamiento de los gases. Su fórmula es volumen inicial entre temperatura inicial igual a volumen final entre temperatura final. Otra vez yo, como siempre, el guapo sale siempre. ¿Cuáles son las características físicas del proceso isobárico? En termodinámica, un proceso isobárico es un cambio del estado en una cierta cantidad de materia en la que la presión permanece constante. ¿Cuáles son las diferencias del proceso isobárico e isotérmico? Un proceso isotérmico es un proceso que ocurre a temperatura constante, mientras que el proceso isobárico tiene lugar sin intercambio de calor en el sistema y los alrededores. ¿Quién fue Jack Charles y cuáles fueron sus contribuciones en el planeta? Charles, en 1783, construyó el primer globo de hidrógeno. Introdujo mejoras en los globos como válvula de descenso y una cesta de mimbre para los tripulantes. Mejoró el heliostato de Gravesde y el arómetro o densímetro de Fahrenheit. Fue un inventor francés Y científico también. Oh my God. Fíjense. Ejemplos de proceso isobárico.
Calentamiento de un globo por efectos de la radiación. Ejemplo número 2 de proceso isobárico. Ebullición de agua en un recipiente abierto. Tres de proceso isobárico. Fase de expansión de un cilindro dentro de un motor. El proceso isobárico es un proceso termodinámico en el que la presión se mantiene constante. ¿Cómo funciona el calentamiento de los cilindros de un motor? La corriente de los calentamientos se enciende durante el precalentamiento para calentar el motor. Y el tiempo de espera cuando el motor debe arrancarse es post-calentamiento, para cumplir con los estándares de gases de escape cada vez más estrictos. Y la optimización de los procesos de combustión. ¿Cómo funciona el globo aerostático? El globo aerostático de aire caliente, aunque es una aeronave, en realidad flota dentro del viento. Basamos esta forma de vuelo como nos enseña la física, en que el aire caliente pesa menos que el aire frío, tendiendo por ello subir. Dice, profe. ¿Cómo funciona una olla de presión? Su funcionamiento es sencillo. Cuando creamos la olla y la ponemos a calentar, se crea un sello hermético de aire y vapor que va acumulando presión. Dicha presión se traduce en un aumento de temperatura en el interior del recipiente. Biografía de Jack Charles. Cerca del año 1788 se descubrió la ley de Charles. Su descubrimiento fue previo al de Louis George Guy Lucas, que publicaron en 1802 la ley de expansión de los gases. Por ello, y sus conclusiones aprobadas han sido denominadas la ley de Charles o de Charles Guy Lucas. Lusac se llama. Lusac, como es costumbre cuando se da crédito por investigaciones independientes que arriban e identifican resultados. Charles fue elegido en 1793 como miembro de la Academia de Ciencias, Instituto Real de la Francia. Fue profesor de física hasta su muerte el 7 de abril de 1000. ¿Cuál es tu conclusión, Gustavo? Buenas tardes, profesor. Pues mi conclusión es que sobre el tema isopraico, si la presión se mantiene constante, la temperatura y el volumen van a variar y pues puede llegar a tener, como por ejemplo en el globo, hace con que la presión sea constante, hace que la temperatura del globo se eleve y también se eleve el globo en el aire. Bueno, muchas gracias, profesor. Buenas tardes. Ezequiel, ¿cuál es tu conclusión? Buenas tardes, profe. Mi conclusión es que el volumen varía directamente del proporcional a la temperatura. Bonita tarde, cuídese. Axel, ¿cuál es tu conclusión? Mi conclusión es que la presión varía, depende de la temperatura y el volumen, y en caso de que se contenga la misma presión inicial, se contenga esa misma presión, pues esta explotará o tratará de salir por el sitio más probable. Muy bien. Hasta la próxima. ¿Cuál es tu conclusión, Jesús? Oh, qué bueno que preguntas. Mi conclusión es que el proceso isobárico se trata cuando un gas que pues sí se podría decir que tiene el mismo volumen y tiene una presión equivalente, pues casi, ¿cómo se podría decir? Ejerce la misma presión durante mucho tiempo y hace que pues sea como en combustión, hace que un pistón baje y suba. Hasta. Hola, buenas tardes, profe. Soy Ezequiel y soy presentador y guionista.
Yo soy Axel y fui solo presentador. Yo soy Jesús Israel Rubalcaba Ríos de segundo F y fui presentador, lamentablemente. Buenas tardes, profesor. Yo soy Luis Gustavo Carvajal Hernández. Soy editor y salí en algunas escenas. Ahí está nuestro proyecto de tecnologías. Y pues es todo. Muchas gracias. Cuídese, profe. Se cuida. Bonita tarde. Y un 10, profe. Un 10, queremos un 10, Con profe, eso. por favor. Lo necesitamos Cuídese. para pasar. Y más